Vamos a empezar nuestra última clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y heme aquí, la última clase, clase 10, la importancia de escuchar y estudiar la palabra. Y para comenzar, tenemos esta pregunta. ¿Cuándo conociste la Biblia por la primera vez? Por la primera vez. Cada uno de nosotros va a compartir nuestra propia historia. Yo, pues, por la gracia de Dios, nací en una familia cristiana y ellos, mis padres, enseñaron la palabra desde mi niñez. Siempre he estado en un lugar en el que um, la Biblia fue estudiada. Eh, te, te doy gracias le doy gracias a Dios por eso, pero algunos de mis primeros recuerdos de la Biblia es cuando yo tenía 6 o 5 años y vivimos en África ayudando a los misioneros allá. Y los misioneros estaban repartiendo algunas Biblias y yo quería una Biblia, pero acabo de aprender de leer un poco. Entonces mi padre consiguió una Biblia para mí y todavía tengo la Biblia. Es una Biblia muy pequeña, solamente el Nuevo Testamento y los Salmos y los Proverbios, pero fue mi primera Biblia para mí. Y sí, esto es mi historia. David, ¿cuál es tu historia sobre esta pregunta? ¿Cuándo conociste la Biblia por la primera vez? No te escuchamos, David. Hay que activar el micrófono. Renzo, ¿puede contestar? Ah, ya. Sí, bueno, yo también algo similar a usted, ¿no? Bueno, yo más o menos que recuerde a los 7 años debe haber sido que también me regalaron un Nuevo Testamento, un azulito chiquito. Mm, ujú, Un lugar que trabajaba un abuelo, mi abuelo. ujú, Yo le llevaba su almuerzo a veces ahí y los dueños de esa casa, pues, que eran testigos, creo, de Jehová, creo, si mal no recuerdo. mm, Bueno, algún grupo era y me regalaron ese libro del Nuevo Testamento. No chiquito. Bueno, llegó a mis manos, pero no, después la primera comunión, y he sido en diferentes etapas de mi vida, la he recordado, y es ahora reciente que la estoy leyendo, ¿no? mm, ujú, ujú. Excelente, gracias por contarnos tu historia. David, ¿quieres contestar? Sí, hermano, bueno, la primera vez yo que conocí la palabra de Dios fue bueno, cuando estaba en un colegio, ¿no? Estudiando, y bueno, vinieron, hay una, una institución, creo, ¿no? Los Gediones, que es, y ellos me regalaron un Nuevo Testamento por primera vez, una Biblia chiquita. Ujú, ujú, Y bueno, esos tiempos acá en Perú, en las selvas, mm, era, era un poco difícil tener una Biblia y sí. por la situación social que uno ha vivido, prácticamente hasta no te dejaban tener ni una Biblia y así padecíamos mucho, hermano. Mm, ujú, ujú. Pues gracias por Y su ahí conocí la palabra de Dios, sí. Sí, gracias por sus historias. Hoy vamos a leer una sección de la Biblia sobre Timoteo y su historia con la Biblia, las escrituras. Y nuestra sección de la Biblia viene de la primera
de Timoteo 3, 14 a 17. Oh, pues lo siento, debí escribirlo en español y no en inglés, dice Timothy, pero debe decir Timoteo. Pero esta parte está en español, está bien. Ok, voy a leerlo. Y Pablo está hablando, está escribiendo a Timoteo. Y él dice esto, pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios. Para considerar estos versículos, una pregunta, ¿qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? Que está basada en el amor de Dios. No hay personas, siendo que él de una otra forma llevó sus palabras a las personas que le escribieron, ¿no? Sí, entonces tiene un base en el amor de Dios, exacto. ¿Quiere añadir algo, David? Eh, bueno, hermano, sí, eh, toda, sea que toda la escritura es creada por Dios, así el amor de Dios, conozcamos de su palabra más. Más, ¿sí? ¿Y hay errores en la Biblia? Bueno, hermano, creo que no está todito a la perfección eh, porque es una obra de Dios, no una obra maravillosa que es perfecta. No escuché bien, pero dijiste que no está completa o es completa. Para mí que es correcta toda Correcto. la palabra de Dios, sí, es correcta porque fue, ¿no? Dado las escrituras por la obra de Dios para que así la humanidad conozca más de la palabra de Dios, y yo creo que todo lo que creemos, ¿no? Que Dios lo que hace es perfecto. Sí, sí, exactamente. Y lo dice así. Voy a grabar mi foco, si pueden ver mi foco aquí. Y dice, desde tu niñez, un momento. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, las escrituras tienen todo lo que necesitamos para recibir la salvación. No hay un error, no hay partes incompletas que pues, oh no, no tenemos una parte de la Biblia, no vamos a saber si tenemos salvación o no. No, no, no. La Biblia es completa y es algo que en la que podemos poner nuestra confianza. Amén, hermano. Ok, excelente. Y la segunda pregunta es, aquí en la segunda de Timoteo 3:16, tenemos 4 usos de la palabra.
pues podemos usarlo en estas cuatro maneras. Define cada uno. Entonces, pues un estudiante nuevo. Mario, ¿cómo está usted? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Estoy ¿Cómo está usted? muy bien. Estamos muy contentos de Ah, que haya llegado a la clase. sí, recién he podido arreglar un poco la situación del internet para poder ingresar. Qué bien. Y parece que funcionó. Um, ¿Puede contestar esta pregunta? Ah, la de Timoteo, segunda de Timoteo, Sí. 3:16. Ujú, Tener 4 usos de la palabra, definir cada uno, enseñar, ujú. es predicar. Sí, enseñar, predicar, tiene que ver con la enseñanza, pero ¿qué más dice la palabra enseñar? ¿Qué más? ¿Qué son las acciones? Para instruir, para corregir, Sí, para corregir, pero vivir en justicia. sí, estos son los cuatro usos que encontramos en este versículo y estamos pensando en cada verbo. El primer verbo dice enseñar. Y Mario dijo, es predicar. Y pues predicar es algo, pero enseñar cambia las cosas un poquito. Enseñar es una acción distinta. Claro, yo pienso que enseñar porque no enseñar cómo el Señor quiere que vivamos, ¿no? O sea, el manual para mí es como la Biblia es como un gran manual, ¿no? De cómo vivir para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos felices, Ujú. quiere que vivamos pecado, que sabe que eso nos hace mal, nos hace daño. Él no quiere ver que Él te dice, mira, vive a ti, está a Mm, las personas que no conocen, sí. pues, oye, estás en problemas, estás que no vives mal, mira, vive así, y le empiezas a enseñar cómo está escrito. Sí, nos enseña en cada parte de nuestra vida. Sí, exactamente. Y reprender. ¿Cuándo reprendemos? Reprendemos cuando no se utiliza bien la enseñanza de la palabra. Sí, ok, entonces podemos reprender a alguien quien no está usando la palabra en una manera buena. Sí, Correcto. exacto. Ujú. Lo Corregir. único, hermano, discúlpeme, Sí. lo único que no le puedo es entender bien porque ah, se mezcla la voz del otro hermano que está Sí, con los niños. sí, ok, voy a repetir. Am, Reprendemos a alguien quien está usando la palabra de Dios en una manera equivocada o incorrecta. Am, entonces, es el uso de la ley. Recordemos que en la Biblia tenemos las dos grandes enseñanzas, la ley y el evangelio. La ley muestra los pecados y el evangelio muestra nuestro Salvador. Necesitamos las dos cosas. Entonces, con el verbo reprender, pues vemos el uso de la ley en la Biblia y podemos usarlo y queremos usarlo para corregir, pues el otro verbo, corregir, porque no queremos que las personas vayan a un lugar peligroso, ¿verdad? Y también A un lugar a un equivocado. lugar equivocado, Ujú. cierto. Sí, No se camine equivocadamente, sino que se camine a través de la fe y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ujú, ujú. Sí, exacto. Y
el último verbo, instruir en la justicia, pues creo que vemos el Evangelio aquí porque Jesucristo es nuestra justicia. Entonces, pues hemos visto nuestros pecados y también vemos nuestra justicia. Jesucristo, quien nos ha dado su perfección. Entonces tenemos algunos usos de la Biblia aquí en este versículo. Una pregunta hasta aquí. Mm, Para mí está correcto. Lo único que quería era refrendar sobre enseñar es cuando la persona está preparada para enseñar la palabra. Pues sí, exactamente. Si tengo un niño enfrente de mí y quiero enseñarle, pues tal vez leo un poco de la Biblia, hago preguntas. Entonces, yo quiero que el niño entienda, ¿no? Entonces, es paso a paso, a paso, a paso, enseñando cada paso. Sí, claro, pero en esa parte Ujú. está para que el hombre de Dios esté capacitado, Sí, completamente preparado para hacer toda clase de bien. Ujú. Eso es lo que nos habla de enseñar. Sí, entonces voy a regresar a la pregunta, pues al versículo. Primero, pues esta pregunta, muchos de nosotros decimos, no puedo, pero ¿cómo nos fortalece este versículo 17? Y dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces usamos la Biblia, usamos la palabra en pues para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Por qué? Porque queremos que las personas sean capacitados, estén capacitados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, si estamos enseñando, pues estamos capacitando. No estamos diciendo, haz esto, pero no voy a darte lo que necesitas para hacerlo. No, vamos enseñando, vamos preparando a la gente. enseñamos cuál es la fuente. ¿Esto contesta la pregunta? Sí. Excelente. Ok, vamos a consolidar. ¿De qué se trata estos versículos? ¿De qué se trata estos versículos? Bueno, este versículo uno se trata sobre enseñar, ¿no? La palabra de Dios para que podamos aprender. Excelente, los usos de la palabra. Me gusta esto. ¿Tiene algo para añadir, Renzo? De lo completo que es la Biblia. Sí, pues la Biblia es todo lo que necesitamos para la salvación. Excelente, Renzo. ¿Algo más para añadir a alguien? Ok, excelente. La segunda pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando en los versículos que leímos, ¿qué pecados reconocemos específicamente? Eso que es similar que en anteriores, bueno, llego a la misma conclusión similar porque ahorita el pecado sería de la falta de voluntad, de ganas para llevar el mensaje, ¿no? Para enseñarlo. Sí, A pesar sí, de que es siempre difícil enseñar, reprender, corregir, instruir. Y a veces, tal vez muchas veces, evitamos usar la palabra. preferimos no meternos en la vida de otros
y dejamos que se sigan perdiendo por el pecado, ¿no? Nosotros mismos, eso no lo aplicamos sobre nuestra propia vida, a veces la Biblia, sabiendo que es la única salvación, que te puede librar de tantas cosas, de tantas maldiciones que puedes traer a tu vida y a la de otros. Y bueno, el desinterés, pues no, ese es el pecado creo que cometemos, porque a pesar de que ya sabemos ya la verdad, no la estamos utilizando como el Señor quiere que usemos, ¿no? Gracias. Mario, ¿tiene algo para añadir? Sí, para mí es cuando conocemos la palabra y no la predicamos conforme nos enseña la Biblia, distorsionamos a los que desean aprender. Sí, sí. Entonces, en vez de llevarlo por el camino correcto, los llevamos en caminos que nos convenga a nosotros, que nos hace ser más pecadores que obrar de buena manera. Sí, gracias. Digna, ¿quiere añadir algo? Hermano, se va la señal y casi no he escuchado, casi todo, del comienzo se me va la señal. Lo El siento. internet. Ok, pues voy a subir la grabación después, entonces vamos a continuar. Entonces, la tercera pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en estos versículos? Ya. Como completo. ¿Completo? Sí, tenemos todo lo que tenemos en la Biblia es lo que necesitamos para la salvación. Mario, ¿tiene algo para añadir? El amor de Dios, yo lo veo en la sonrisa de un niño, el amor de Dios lo veo Pues cuando estamos pensando en estos versículos. Sí, hay muchas bendiciones de la Biblia en el mundo, en la Biblia, pero estamos especificando en estos versículos. ya me abstengo. El amor de Dios también puede ser, hermano, que cuando uno Para enseñar y debatir. Somos pecadores, ¿no? Por el amor de Dios no somos salvados. Okay. Gracias. La cuarta pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en estos versículos? ¿Qué me enseña a pedir y hacer? A pedir entendimiento, iluminación, ¿no? Para entender lo que Él quiere transmitir en su palabra. Pedir sabiduría. Para ponerla en práctica, ¿no? Claro. Y pedir entendimiento y pedir sabiduría para sí, poder porque queremos estudiar la palabra con sabiduría, ¿verdad? Tienes razón, Digna. Gracias. Ya, hermano. Y la quinta pregunta es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? ¿Con quién voy a compartir este mensaje? ¿De qué? Voy a compartir con mi familia y los que están a mi alrededor. Qué bien. Excelente. ¿Con quién más? Y con Dios. Compartirla. Y con los hermanos que también estamos integrando el grupo. Y pues también con personas quienes no saben la palabra de Dios. También, sí, hermano. Justamente a los que conocen la palabra de Dios, uno tiene que hablarles para que aprendan. Renzo, Y para que conozcan
lo que Dios nos manda, a lo que Él quiere que hagamos. Ujú. No debemos hacer cosas que a Él no le agradan. Mm, Eso es lo ujú. que tenemos que compartir con las personas. Sí, sí. Renzo, ¿tiene algo para añadir? No creo que lo mismo sentimiento que los demás hermanos, ¿no? Ok. Primero, cercano, la familia, ¿no? Uno es con todo el corazón, o sea que primero ellos, llevar ese mensaje primero a ellos, pero igual, como te dice, ¿no? Con cualquier persona que no conozca, principalmente, pues, porque Jesucristo Ujú. es más. Gracias. Ok. El versículo de recuerdo es Lucas, pues esto es de la lección anterior. Y Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Y por qué este versículo es importante? ¿Por cuáles razones? Que nos ayuda a entender que no debemos afanarnos con las cosas de la vida, ¿no? Ujú. Debemos poner sobre todo lo primero que debemos tener es la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Dios, el amor de Dios es lo primero que debemos tener en cuenta. A Ujú. Dios, sobre todo. Como se dice, Sí. no amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, los afanes para después, y es más, si ponemos primero a Dios, esos afanes se van a desvanecer, no los vamos a sentir. Sí, sí. Gracias. ¿Tiene algo para añadir, Mario? Solamente decir que María estaba más atenta a lo que hablaba Jesús y tenía más fe que lo que hacía Marta, que estaba más en atender a los demás Ujú. y no atender a Jesús. Sí, Pues primero buscamos el reino de Dios en la palabra de Dios, en Jesucristo. Sí. correcto, Repasar las, vamos a repasar las 4C y alguien puede decirnos cuáles son las 4C. Contar, no, a Ujú. ver, captar, contar, considerar y consolidar. Excelente. Es captar, contar, considerar y consolidar. Excelente. Y pues Renzo, me has dicho algunos de los, él va a usar el mensaje de Mateo, las tentaciones. Mario, ¿cuál mensaje de la Biblia vas a compartir? ese era mi principal, las tentaciones, pero bueno, ya el hermano lo ha tomado. No, 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 está bien. Ustedes pueden usar la misma historia, está bien. Ah, ustedes viven en lugares diferentes y van a compartir la palabra de Dios con otras personas, Distorsionamos. está bien. Si todo el mundo usa la misma historia, pues está bien. Se Y volvió a ir David, ¿cuál historia de la Biblia vas a usar? De Mateo, hermano, Ok, excelente. ¿Y con quién? ¿Con quiénes? con mis familiares y amigos aquí Excelente, cercanos que tengo. excelente. ¿Cuándo? Eh, Pues está bien si no han puesto una fecha bueno, o una hermano, hora, pero vayan en el pensando día eso. sábado, hermano, en la Ok, tarde. día sábado. ¿Y Porque dónde? sí, hermano. Ujú. Y vayan pensando en cómo Sí, van a hermano, grabarlo. no lo escucho. Sí, vayan pensando en cómo van a grabarlo. A veces
funciona mejor si alguien, un amigo está tomando la foto, el video con su celular y lo hace en secciones, como, ok, 2 minutos aquí, 2 minutos, 2 minutos, para que la grabación no sea tan larga. Entonces, colocas algunas secciones de las enseñanzas, la lección en el grupo de WhatsApp. Esto funciona. ¿Y cómo van a compartir el video? Pues pueden ponerlo en el grupo de WhatsApp o mándame un mensaje personal si esto es lo que desean. Es su elección. ¿Una pregunta hasta aquí? Amén, hermano. Bueno, hermano, una pregunta. Sí. Lo grabamos en un video y para poder enviar, ¿no? Sí. Puede usar su celular o una cámara o cualquier cosa que graba. Ya, hermano, ya, amén, hermano. Y disculpa, ¿no? La grabación no debe durar mucho, ¿no? Pues yo quiero ver la lección completa, entonces puede ser algunos minutos largos. Lo que he visto es que funciona mejor si hacen algunas grabaciones para que no sean tan grandes, porque es difícil enviar, es difícil compartir un video largo y grande. ¿Más preguntas? Ok, está bien. Pues si tienen una duda, un comentario, una pregunta, mándame un mensaje en el grupo o personalmente y te lo contesto. Ok. Y la tarea es hacer el proyecto final y pues no vamos a tener una reunión de clausura, pero vamos comunicando por el grupo de WhatsApp y si ustedes hacen el proyecto final, pueden tomar otra clase. No sea Y esta señal del clase va a internet. empezar en el fines de noviembre o enero, pero no se preocupen, solamente vayan pensando en el proyecto final. ¿Entendido? Amén. Sí, hermano, entendido. Excelente. Así es. Ok. Pues esto es el fin de clase y pues gracias por su asistencia y todo. Fue un placer enseñarles y espero que el Espíritu Santo haya bendecido a ustedes con esta clase y estoy orando por ustedes y vamos a orar ahora. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque nos has reunido hermano. en su palabra y queremos que tú nos llenes de tu palabra cada día y que nos des la fortaleza, la fuerza para compartirla con los demás. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, y espero que tengan un buen fin de semana y también si tienen una pregunta sobre el proyecto final, pues mándame un mensaje. Mándame un mensaje. Estoy muy, muy, muy dispuesto a contestarlo. Amén, hermano. Está bien, hermano. Hermano, Sí. Buenas noches. una gran bendición, hermano. Buenas noches. Hasta, y también no que siga Escucharás, pero el bueno, próximo lo bendiga. que empiece. Gracias. Ay, Dios. Bendiciones, hermano.